Buenos días, buenas tardes. Una vez más, desde el Programa Provincial de Protección para el Personal de Salud, vamos a dar una breve capacitación en esta oportunidad sobre generalidades para la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2 COVID-19 en entornos sanitarios y un poquito más allá de ello también. Soy la doctora Silvia Foño y junto con la doctora Norma Kudmani trabajamos como referentes del Programa Provincial de Control de Infecciones. En esta diapositiva mostramos un poco la epidemiología actual. Es una diapositiva que se actualiza permanentemente. Desde el comienzo de nuestras primeras capacitaciones fue variando indudablemente. Y estos son los últimos datos al día 30 de septiembre a nivel del mundo y a nivel Argentina. La cantidad de casos que ya están superando los 33 millones a nivel mundial, con más de 1 millón de muertos, y los casos en Argentina alcanzando más allá de los 700.000 casos confirmados, con 16.500 fallecidos. Ahí tienen las páginas de consulta que pueden actualizar permanentemente esto, y no olvidarnos que hay 3 escenarios epidemiológicos que fueron sucediéndose en los distintos lugares, desde casos importados, después lo que eran los casos en el contexto de contactos estrechos y finalmente llegando a la transmisión comunitaria, como está ocurriendo en muchas provincias de nuestra Argentina. Esta presentación habla de medidas de prevención y las medidas de prevención están ligadas a un término que ya está acuñado, está difundido, todos los conocemos, que es bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de normas y procedimientos destinados a proteger a los profesionales de la salud expuestos a fluidos corporales, sangre, líquidos corporales, saliva, fluidos respiratorios, etc. Y tenemos que tener el concepto que son universales y que son bidireccionales, que protegen al profesional de la salud, pero que protegen también al paciente. ¿Y cómo logramos bioseguridad en el contexto de la COVID-19? Bueno, tenemos que reordenamiento y protocolización de todos los procesos de atención del paciente, de la permanencia del personal de salud en los ambientes de trabajo y de su interacción con el resto de los equipos de profesionales. Es decir, que hay que organizar los procesos, contar con documentos escritos. Esto es muy importante porque ayuda justamente al orden de los procesos, disponer de los insumos necesarios para implementar esos procesos y realizar los controles de adherencia, de que uno adhiera a los procesos, a los protocolos y verifique si hay medidas correctivas que hay que realizar cuando se están poniendo en marcha. Este slide, esta diapositiva, me parece muy importante que lo internalicemos, porque acá están mencionadas múltiples causas que pueden aumentar el riesgo de adquirir COVID-19 en todos los ámbitos, sean ámbitos sanitarios, no sanitarios, laborales de cualquier tipo, etc. La mayor concentración de casos, a mayor cantidad de casos, mayor riesgo de contagio. El mayor nivel de exposición a fluidos corporales. La falta de normas, de protocolo. La falta de capacitación y entrenamiento de las personas. Puede haber las normas, pueden existir, pero no están capacitadas, no están entrenadas en cumplirlas. Otro tema, la falta de adherencia a las normas. Las tenemos, estamos capacitados, pero no las respetamos o las subestimamos. La falta de insumos, el pluriempleo, todo esto son causas que aumentan el riesgo de adquirir COVID. Bueno, cómo se transmite es muy importante que lo comprendamos para que podamos implementar medidas de evitar la transmisión. Todos estos conceptos siempre lo estamos repitiendo, que son dinámicos, que cada vez se adquiere nuevos conocimientos, se logra un entendimiento más de la fisiología, del comportamiento en la transmisión de este virus. Así que lo que yo les vamos a mostrar ahora es cómo estamos
en este momento y hacia dónde estamos yendo. La principal forma de transmisión es la transmisión directa desde una persona infectada a una persona sana, a través de las secreciones respiratorias. Recordemos que hay dos tipos de secreciones respiratorias, hasta ahora bien descritas, clásicas. Son las gotitas de fluye, que miden más de 5 a 10 micras, y que en la figura son las que caen, digamos, desde la persona que las está emitiendo, cercano a ellos, alrededor de 1 metro, 1 metro y medio, porque son pesadas y caen cercanas. Y después están los aerosoles, o núcleos de esas gotitas pequeños, menores de 5 micras de diámetro, que pueden transmitirse o pueden contener el virus y llevarlo un poco más allá de esa distancia en determinados procedimientos y ambientes. Esta es la principal forma de transmisión. Después existe una segunda forma de transmisión, que es la transmisión indirecta, que es a través del contacto con superficies contaminadas y fomites. Y recordemos por dónde ingresa el virus a nuestro organismo. Ingresa al huésped susceptible a través de los ojos, la nariz y la boca. Otra pregunta que tenemos que respondernos es: ¿quiénes transmiten el virus? Hay un concepto que se llama R0, que es el índice de transmisibilidad, que en realidad, más que responder a quiénes transmite, sino cuánto transmite, que se ha escuchado mucho y que al comienzo se describió en líneas generales en alrededor de 2,7 o 2,8, es decir, que una persona era capaz de transmitir a casi 3 personas. Pero ese índice de transmisibilidad es muy variable y depende de muchos factores. Y todas estas medidas de prevención que se intentan tomar y que lo que hacen es buscar bajar ese índice de transmisibilidad por menor de 1 para justamente disminuir la expansión de la pandemia. Y ahora sí respondamos a la pregunta: ¿quiénes transmiten? Transmiten fundamentalmente los pacientes sintomáticos. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas. El tema aquí es que el momento exacto de inicio de los síntomas es muy subjetivo y puede haber un sesgo de subvaloración. Además, justamente en el periodo presintomático, que sería el recuadro verdecito, ¿sí? El paciente no sabe que está transmitiendo. Y eso reduce muchísimo la efectividad de las medidas de prevención. O sea que no tenemos que pensar solo en la persona sintomática. Es cierto, la persona sintomática está transmitiendo enfermedad, pero el periodo presintomático y lo que están en el recuadro rosa, los pacientes asintomáticos, también son capaces de transmitir el virus. Y después hay otra entidad que se ha descrito ya desde los comienzos de esta epidemia, que son los pacientes superdiseminadores, que por determinadas razones un paciente es capaz de contagiar a muchísimas personas. Acá tiene que ver una cuestión de inóculo. Un inóculo es la cantidad del virus que porta, cuestiones del huésped, si se producen cuestiones generadoras de aerosoles, por ejemplo el canto, ¿sí? O un procedimiento generador de aerosoles, y los ambientes cerrados. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir avanzando en las siguientes diapositivas. Otro tema a considerar es hasta cuándo se transmite el SARS-CoV-2. O sea, una persona infectada, hasta cuándo lo está transmitiendo o está contagiando. Esto ya hay bastantes estudios. Se ha visto que la duración de la positividad de la PCR, el test de PCR, que lo que está viendo es el RNA viral, es prolongado. Puede llegar a 1 a 2 semanas en pacientes asintomáticos, 3 o más semanas en pacientes leves o moderados y mayor en pacientes graves. Pero esto no necesariamente significa que esa persona sea capaz de contagiar. O sea, esto está hablando de presencia de material genético. Para que sea capaz de contagiar, ese material genético tiene que tener, o sea, ese virus tiene que ser viable y estar en cantidad suficiente. Y esto también se ha ido estudiando y se ha ido publicando, que
se han visto en cultivos virales capaces de detectar esa viabilidad del virus, que hasta 8 o 9 días desde el inicio de los síntomas en pacientes con enfermedades leves moderadas permanece viable y más allá no, y que esto puede ser más prolongado en pacientes graves. Esto es lo que habla de los periodos de contagio y esto es lo que avala las altas de aislamiento epidemiológico, que son el aislamiento de la transmisibilidad. Para hablar de las medidas de prevención en entornos sanitarios y para tener un poco de orden, nos vamos a referir a 4 puntos: pautas generales y uso de elementos de protección personal o del equipo de protección personal, procedimientos de riesgo, pautas para pacientes y la comunidad y el ambiente físico. Entre las pautas generales para el personal de salud es el reordenamiento, o sea, tiene que haber un reordenamiento en la forma de trabajo. Esto es prioritario. Vamos a poner algunos ejemplos: reducir los encuentros estrechos con los pacientes, usar la telemedicina siempre que sea factible. Cuando haya que asistir a un paciente, solo el personal de salud que esté involucrado directamente en la atención. Implementar lo que se llaman bundles, que son agrupar las tareas o paquetes de tareas asistenciales para hacerlas de una sola vez. También, en cuanto a recursos humanos, organizar grupos de trabajo, coortizarlos. Y lo destacado en rojo es evitar el agrupamiento del personal de salud en otro ámbito que puede ser dentro del entorno sanitario, pero no directamente en la asistencia del paciente. Llámese en los comedores, no hay que reunirse a comer, hay que hacer turnos para comer, para tomar el café, no hacer reuniones de capacitación en aulas, en salas de estar, porque esos ámbitos son propensos a producir contagios entre los pares. De la protocolización ya mencioné un poco al comienzo de la charla, pero la repasemos. Todo tiene que estar protocolizado, las normas tienen que estar comunicadas, el personal tiene que estar capacitado, entrenado, comprometerse con la adherencia y acompañarse del asesoramiento. Es decir, tiene que haber un protocolo de bioseguridad y uso adecuado de PP en cada ambiente laboral. La cartelería ayuda, los recordatorios ayudan y ayudan mucho, la señalización. Ahí tienen una página que pueden uno acceder a cartelería, hay páginas locales, la página del ministerio, tienen material disponible. Tiene que haber cartelería sobre higiene de manos, por supuesto, el distanciamiento social, el uso de EPP por cada puesto de trabajo, cómo es la secuencia adecuada de colocación y retiro, qué lugar es el lugar para colocarse y qué lugar es para retirarse, el tema de la higiene respiratoria o cubra su tos, etc. Dentro de las pautas para el personal de salud es el tema del ingreso a su jornada laboral. Es suma importancia el cambio de ropa. La ropa de trabajo es la ropa de trabajo, si es posible en un área específica. El uso de barbijo durante el traslado, digamos, desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, cambiar por un barbijo quirúrgico al ingresar a la institución u otro tipo de respirador según corresponda, según las tareas que tiene asignadas, ¿sí? Practicar al ingreso la higiene de manos, el control de la temperatura y el control de síntomas, o sea, y no concurrir con síntomas. Hay que reportar, hay que hacer el automonitoreo de síntomas y tener en cuenta muy bien, aunque sean leves, reportar los síntomas leves a sus inmediatos superiores. Otras pautas que son para todo el mundo, digamos, para la comunidad y para el personal de salud, es no compartir los utensilios, los objetos personales, no compartir el mate, los cubiertos, las basas, las tazas, no compartir los objetos de oficina, la lapicera, el celular, tener cuidado en los temas de los traslados en transporte público o incluso en traslados en automóviles, y ventilar y desinfectar los lugares donde uno está. Con respecto al tema de la higiene de manos, bueno, es más allá de una acción individual.
en las instituciones de salud tiene que ser una política y una prioridad, es un programa higiene de manos. ¿Sí? Nosotros que nos dedicamos a programas de control de infecciones desde hace muchísimos años, que siempre estamos impulsando la existencia en cada efector de salud de un programa de control de infecciones, de un programa, de higiene de manos. Y esto tiene que incluir puntos de higiene de manos, o sea, lugares donde se ofrezca el producto para realizarlo, que tiene que ser en todos los sectores, tiene que estar acompañado de la señalética, acompañado del entrenamiento de cómo hacer la técnica adecuada, tener definidos los momentos de higiene de manos, pero para cada una de las personas que trabajan en un lugar, inclusive para los pacientes y los cuidadores de pacientes, que en este caso es muy importante también, ¿sí? Los administrativos, el personal de mantenimiento, y tener la política de reposición de insumos con las personas responsables, que haya en cantidad y en calidad suficiente. Todo eso incluye un programa adecuado de higiene de manos. En este concepto de distanciamiento social está ligado a lo que se llama el contacto estrecho. El distanciamiento social es mantener la distancia de 2 metros, al menos. O sea, lo que hay que hacer es disminuir al máximo la interacción estrecha con los pacientes y con los compañeros, como ya hemos dicho en otras diapositivas. Tiene que ver con la definición de contacto estrecho. Es muy importante, hay 3 factores que juegan un rol en esto: la distancia, el tiempo de exposición y las barreras físicas o uso del equipo de protección personal según corresponda, para evitar convertirnos en un contacto estrecho. Otro punto a tener en cuenta para la prevención es analizar los procedimientos de riesgo. El profesional de la salud tiene que analizar qué procedimientos son de riesgo, cuáles son las prácticas que generan aerosolización, estas gotitas, microgotitas, estas chiquitas que se diseminan a mayor distancia. Y hay 2 opciones: o evitar las prácticas que generen aerosolizaciones de partículas, siempre que sea factible, o en caso de no poderlas evitar, que en la atención de pacientes hay circunstancias y están bien enumeradas las prácticas que generan aerosolización, debo estar protegido adecuadamente. Y en este caso, con nivel de PP3, esta no es una charla del equipo de protección personal, pero saber qué es el nivel de bioseguridad máxima que estamos teniendo, que es justamente para su uso ante procedimientos generadores de aerosoles. Hablemos un poquito de pautas para los pacientes. Al paciente hay que educarlo, ¿sí? Y una de las pautas que lo puse ahí en esa infografía de la OPS es enseñar a usarle el barbijo casero, la mascarilla higiénica de tela, como la llaman ahora, lo que debe hacerse, lo que no debe usarse, y hay que corregirlos. Empezando por el ejemplo. El paciente tiene que estar con pocos objetos personales, sin acompañantes en lo posible. Llamarle a la mascarilla higiénica barbijo o cubre nariz-boca, para que entendamos que tiene que estar cubriendo la nariz y la boca, o sea, desde la nariz al mentón, que es obligatorio, que no se lo puede retirar en la sala de espera, que solo se lo va a retirar cuando sea imprescindible y inmediatamente se lo debe recolocar, y que debe practicarse la higiene de manos al ingresar a toda institución de salud y frecuentemente mientras permanezca en ella. En relación al cuarto punto, que íbamos a hablar un poco del ambiente físico, tenemos las barreras. Esto ya está bastante difundido. Sabemos que las barreras nos ayudan justamente a la protección: ventanas de vidrio o plástico en las áreas de recepción, paneles divisorios entre los puestos de trabajo, manteniendo la distancia que corresponde. Pero también podemos diferenciar espacios por tipos de procedimientos que se realicen o por funciones o tareas que se cumplan ahí. Puede haber áreas limpias y áreas sucias, áreas de colocación del equipo de protección personal, área de retiro del equipo de protección personal, área de procedimientos generadores de aerosoles, áreas donde no se van a realizar procedimientos. Es decir, que hay barreras físicas
y hay una direccionalidad, una sectorización del ambiente que debe crearse. Y otro tema que está relacionado con el ambiente físico y que los profesionales nos vamos a tener que ir familiarizando cada vez más es el tema de ventilación y climatización. Yo lo puse en un recuadro. El tema de consultar a un profesional es un tema complejo, no estamos familiarizados con ello, pero saber de que esto va a interferir y va a intervenir en los mecanismos y en las cadenas de transmisión. En esta diapositiva he incorporado algunos conceptos teóricos tomados de la Organización Mundial de la Salud, disponibles para la lectura de todos los profesionales. ¿Y qué es la ventilación? Tiene un propósito la ventilación, es proporcionar aire sano para respirar, diluyendo los contaminantes que se originan en el edificio y eliminándolos del mismo. Y tiene tres componentes básicos. Uno es la velocidad de ventilación, la dirección del flujo del aire y la distribución de ese aire o patrón del flujo. La velocidad de la ventilación es la cantidad del aire del exterior que se proporciona dentro de un espacio. También se relaciona con la calidad, pero es la cantidad fundamentalmente. La dirección del flujo del aire debe ser desde las zonas limpias hacia las zonas sucias. Y la distribución del aire, es el aire exterior, debe entregarse de manera eficiente y los contaminantes que se generan en los espacios deben también eliminarse de manera eficiente. Existen tres métodos de ventilación que se pueden usar dentro de un edificio. Está la ventilación natural, la ventilación mecánica y la híbrida, que es la mixta. La natural es la producida por las fuerzas naturales, por ejemplo, del viento, y es lo que hay que proveer y monitorizar la ventilación natural diariamente. Después está la ventilación mecánica, que es cuando esa ventilación natural no alcanza. Existen dispositivos que pueden ayudar a hacerlo para suministrar aire o extraer aire de una habitación. Y la ventilación híbrida, que es el modo mixto, que es la mezcla de lo natural y lo mecánico. Por eso es que en las primeras diapositivas he recalcado la importancia de contar con el asesoramiento y los profesionales idóneos y capacitados en esta temática. Dos conceptos básicos en relación a la dirección del flujo del aire es que creando un flujo natural tiene que ser ese flujo natural con aperturas opuestas a las camas del paciente. Ahí tienen el gráfico, ¿sí? Hacia dónde se va direccionando el flujo del aire. Y que los ventiladores en líneas generales deben ser evitados porque movilizan flujos de aire y movilizan con gotas y aerosoles. Esta es una diapositiva con conceptos muy técnicos de la OMS que están publicados, pero la dejo solamente a modo de que la conozcan, que existen necesidades mínimas de ventilación justamente propuestas para las salas, para el tema de las salas de COVID, con ventilación natural de acuerdo al tipo de pacientes que se alojen, con un flujo mínimo de 60 litros segundo paciente, y en las salas de pacientes de mayor gravedad ya requiere llevarlo a 160 litros segundo paciente. Esto, como dije, es muy técnico y requiere un asesoramiento por especialistas. Otras recomendaciones en relación al ambiente físico. ¿Qué pasa en la recepción, en la sala de espera, en los consultorios, en los baños? En líneas generales hay que limitar al máximo todo lo que sea mobiliario, aparatología, material, instrumental, todo lo expuesto. Solo usar o solo exponer lo que se va a utilizar, por ejemplo en el consultorio. Resto guardado en cajoneras cerradas. Lo mismo con el mobiliario el mínimo. Con respecto a los pacientes en la sala de espera, señalizar los espacios de seguridad de 2 metros, la pantalla de acrílico o de otro material en la recepción, el recepcionista o el administrativo con barbijo quirúrgico, el paciente que esté sentado, sin caminar, sin deambular, con barbijo usado correctamente, retirar todo lo que sea folletos, revistas, adornos, controles remotos, sillas innecesarias o distanciarlas. Y el tema del baño. El baño hay que sustituir todo lo que sea toalla de tela
y secador de manos, tiene que haber papel descartable, tiene que haber los insumos para higiene de manos, jabón líquido, alcohol en gel, instructivos. No permitir la higiene bucal en los baños, ni de los pacientes ni del personal de salud. Otros puntos a tener en cuenta en el ambiente físico son otros procesos que no hemos mencionado hasta ahora, todo lo que sea manejo de ropa y textiles, el manejo de residuos, la reparación y los servicios técnicos y la limpieza y desinfección. Eso merece todo un apartado. La limpieza y desinfección tiene que estar descrita paso a paso, tiene que ser un protocolo y hasta un programa en sí mismo. ¿Para qué? Porque queremos disminuir la contaminación de las superficies. Quien lo realiza, el personal tiene que estar entrenado y con el uso del equipo de protección personal correspondiente. Tiene que haber un listado de las superficies a limpiar y desinfectar, con qué desinfectantes se va a utilizar, alcoholes, compuestos clorados, amonios cuaternarios, y el cómo y el cuándo con un protocolo de limpieza descrito, conocido, entrenado y con verificación. Otras medidas de prevención que tenemos que aprenderlas como profesionales de la salud y difundirlas son las medidas de prevención para aislamiento domiciliario. Cuando hay un aislamiento, cuando hay una indicación de aislamiento domiciliario, la persona debe permanecer en una habitación individual, con ventilación adecuada y la puerta tiene que estar cerrada. En cualquier circunstancia que no se pueda mantener la distancia de los convivientes porque tenga que asistir a un lugar común, debe hacerlo con barbijo quirúrgico, si estamos hablando de un paciente, ¿sí? Y mantener 2 metros de los convivientes. Es necesario disponer de un baño exclusivo. Si esto no es posible, hay que, después de usarlo, bajar la tapa del inodoro antes de realizar la descarga. La descarga debe hacerse con la tapa bajada y después, recién terminada la descarga, levantar y desinfectar con lavandina. No compartir objetos de uso personal, no compartir cubiertos, tazas, toallas, ropa de cama, que todo esto debe lavarse con agua caliente y jabón o detergente. Limpiar todo lo que sea mobiliario y las superficies de alto contacto con lavandina o con alcohol según corresponde, a lavandina con las diluciones correspondientes y el alcohol al 70%. No nos olvidemos en este punto de las superficies que se tocan mucho, que son los controles remotos, los interruptores de luz, el respaldo de las sillas, los apoyabrazos, etcétera. Y tener en cuenta que el alcohol es un elemento inflamable, tener eso siempre presente. La ropa debe ser lavada por separado, tanto la ropa de cama, sábanas, toallas. Lo mejor es usar a 60-90 grados con los jabones habituales, y el traslado de la ropa desde la habitación del paciente hasta la zona hasta el lavarropas debe hacerse en bolsa cerrada, sin sacudir. No hay que sacudir la ropa, hay que llevarla hasta el lavarropa, colocarla ahí, cerrar la tapa del lavarropa y proceder inmediatamente a la higiene de manos posteriormente. La persona que asista a estos pacientes tiene que estar con barbijo. Ya dijimos este tema de que si hay situaciones de lugares de uso común, tienen que mantener la distancia y usar barbijo quirúrgico. Se recomienda que el enfermo o la persona con aislamiento se esté comunicado con sus familiares a través de un teléfono móvil para que no salga de la habitación, ¿sí? Y el manejo de residuos. El manejo de residuos debe hacerse dentro de la habitación. Hay que retirarlo de la habitación ya en la bolsa cerrada, ¿sí? Y colocarla dentro de una nueva bolsa, ¿sí? Que se la cierra y se la introduce después con el resto de los residuos. O sea, en total 3 bolsas.
y saber que la persona que esté responsable del cuidado, ¿sí? Preferentemente, si es factible, sea una persona sin factores de riesgo, y debe usar permanentemente el barbijo quirúrgico y lavarse las manos en forma frecuente y cada vez que tome contacto con el enfermo o su entorno. En esta última diapositiva he hecho unos resumen, hemos establecido en resumen los factores determinantes de la bioseguridad. La bioseguridad está determinada fundamentalmente por las personas, los pacientes, el personal de salud y la comunidad. La responsabilidad de cada uno de ellos y en cómo cumple las medidas recomendadas. Están los ambientes, ya hemos hablado de la sala de espera, el consultorio, el baño, el domicilio. Están los procedimientos, generadores de aerosoles o no generadores de aerosoles. Está la epidemiología local, si existe transmisión comunitaria, a mayor número de casos, mayor riesgo, si se trata de un centro de atención de pacientes COVID o no, si estamos hablando de otros escenarios. Y están todos los demás procesos, la limpieza y desinfección, los residuos, la higiene de manos y los insumos. Del éxito de cada uno de estos determinantes y del cumplimiento está justamente el éxito de poder salir de toda esta situación. Muchísimas gracias, y en la siguiente diapositiva les quedan algunas páginas de consulta que pueden ayudar o asesorar como bibliografía.